Bienvenidos al episodio 14 de La Polaca, soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. El tema de hoy. Una patria con madre. Nos acompaña nada más y nada menos que nuestra querida compañera Gaby Cabezas. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, otra vez aquí, molestando. No. Consentidísima, y además agregamos una bibliografía extra que es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Sí, no podría faltar, porque además, pues es parte de lo que estábamos platicando la primera vez que estuvimos con Gaby, este tema apasionante que es la historia de México, básicamente la historia, digamos, previa a lo que fue la Nueva España, ¿no? Pero bueno, ahora sí, yo siempre ando, hable de chismoso. Ustedes que son los que han estado muy metidos en este tema, todo suyo, empiécenle y yo les doy segunda. Pues miren, hoy vamos a hablar de este tema, en específico este libro que se llama Una patria con madre, de Elisa Queijeiro, que es un estudio para darle un nuevo sentido a lo que siempre hemos conocido de la historia de Malintzin o de la Malinche, como muchas personas lo conocen, que es mejor. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque de hecho surgió porque los españoles no podían pronunciar perfectamente su nombre, que era Malintzin o Malinali. Entonces se fue del sin al che, ¿no? Aunque perdona ahí que te interrumpa, leyendo este texto, por ejemplo, ellos dicen que Marina pues era una esclava porque realmente era una mujer que desde los 11 años fue entregada a, pues, no sabemos, a unos mayas que pudieron haber sido comerciantes, que pudieron haber sido guerreros, que pudieron haber sido lo que tú quieras, pero al final de cuentas eran hombres ya mayores, no sé, y ella apenas tenía 11 años. ¿Para qué las usaban a estas mujeres? No solamente para labores domésticas o labores de trabajo, sino también para labores sexuales. Entonces, lo que yo entiendo, no sé, ustedes díganme, que ella no tenía nombre. Cuando la entregan a los españoles, igual que la entregaron a los mayas, ella era una esclava, de eso no se libraba. Y la entregan como esclava, y ellos son los que le ponen un nombre. Eso me parece interesante, porque el nombre de Marina se lo ponen ahí. Y casualmente, porque ella era muy inteligente, además de hermosa, era una mujer muy inteligente y joven, porque murió a los 30 años, ¿eh? Sí, O sea, Bueno. vamos, era una mujer muy joven, digamos 30 años, porque tampoco sabemos exactamente su edad, pero dejémoslo en un número. Ahora, ella era tan inteligente y astuta que Malintzin, o sea, los que no sabían pronunciar Marina eran los mexicas, porque la R no existe, no se pronunciaba como la pronunciamos nosotros. Entonces ella descubre que Malintzin es un nombre sagrado para los mexicas. Entonces aprovecha varias cosas que ahorita vamos a platicar y aprovecha su nombre que le ponen los españoles de Marina para cuando le toca ser la interlocutora decir soy Malintzin. Y para los mexicas, para ellos era sagrado el nombre y para los españoles era valiosísimo para la conquista su traducción, su participación en la traducción. Sí, porque de hecho no hay un solo documento en el que se especifique en dónde nació, cuándo nació. Más o menos hacen un aproximado por la edad en la que llegó, que ella lo platicaba, que tenía cuando llegó a la Gran Tenochtitlan, que aproximadamente era a los 20 años. Entonces, bueno, platicamos un poco de sus antecedentes o lo poco que se conoce. Ella era una niña que pertenecía a la nobleza, digamos así. Su padre muere, pero muere en unas condiciones en las cuales él era como el jefe de la aldea y como no podía pagar el tributo, los mexicas, supuestamente los mexicas, se lo llevan y lo sacrifican. Eso es como para darle un poco de justificación a por qué ella no quería a los mexicas. Entonces la madre se queda desprotegida y hay como varias teorías de qué le pasó a esta niña. Mucha gente dice que fue la madre la que la regaló porque se queda sin nada, y otro es que el nuevo padre, porque la señora obviamente tiene que casarse, como tienen otro hijo,
la madre como que ya no la puede cuidar y el papá la vende. Pero como dice Juan Carlos, no se sabe en realidad a quién. Obviamente lo que sí está documentado es que era una esclava. Cuando llegan los españoles, ella ya dominaba las lenguas de su tribu, digamos, de su pueblo, que era una parte de náhuatl, aunque era un poco diferente, pero ya dominaba el náhuatl. Entonces ella empieza a darse cuenta, ya en su tribu hablaba 2, 3 lenguas, es lo que dicen, se empieza a dar cuenta de su inteligencia y de lo que puede hacer con eso. Sí. Ay, perdón. A mí ya se me cuecen las habas después de cierto tiempo. Qué bueno que te pusimos fuera. ahí el micrófono. Sí, micrófono. Primero que nada, bueno, pues mencionar que este libro, Una patria con madre, está como lo dice el libro, ¿no? Está con madre, o sea, recomendadísimo, de Elisa Queijeiro, que me gustaría, lo pensaba ahora que hiciéramos el programa, dije, hay que mencionarlo. Ella escribió un bestseller, hay que comentarlo, Las hijas de Eva y Lilith, Sí. está ya en mi wishlist. Porque es impresionante, ella ya... Dilo en español. Es lo que platicábamos, ¿no? O sea, una cuestión pues contemporánea, ¿no? Está, pero de veras impresionante para leer. Además, este libro te acompaña con en ciertas partes Con códigos con QR. códigos QR para que tú escuches y te adentres más allá de lo que no puedes. Fantástico. Es una cosa maravillosa. Y además ella lo hace en una etapa de duelo, cuando muere su madre, y que ella realmente entra, no sé si en catarsis, pero en contradicción con la novela de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, donde no es que sea la antítesis. Ella puede ser la antítesis de Octavio Paz, ¿no? Puede ser, pero ella lo menciona realmente que no es la primera. Ella ya menciona a Carlos Monsiváis, menciona a Margot, sí decimos Margot Letts. Los intelectuales de la década de 80, 90, que ya tratan de reivindicar a Marina, a Malitzin. De eso se va a tratar este programa de la polaca. Así es. Buscar y cambiar la idea que tenemos los mexicanos sobre la rajada, sobre la chingada de la que habla Octavio Paz y que dice Elisa, no. Marina no es como lo platica, y ahorita que nos platique nuestra compañera, como lo hace el Canal 11 con la serie de Malitzin, pero tampoco raya en lo que habla Octavio Paz, que es la chingada, ¿no? Yo creo que ella encuentra un punto equilibrado, y hablando más de la autora, ella la buscan para hacer la voz en una serie de Netflix no recomendada de Malitzin, que la produce Nacho Cano. A mí me gusta por Mecano, pero hasta ahí me quedo. La vi precisamente para nutrirme un poco más de este tema, pero no está tan recomendado. Entonces de eso estaremos platicando. Sí. De Marina, mi segunda intervención, pues ya mencionaré un poco más de este libro, pero yo quiero comentar en primer lugar que estoy fascinado con este libro y altamente recomendado, muy digerible. Sí. No, y de hecho les quería agradecer porque ustedes son los que me recomendaron este libro que ni siquiera sabía que existía. Es un personaje al cual toda la vida me ha llamado la atención y me ha gustado, y se me ha hecho muy injusta la manera en la que la tratan, hasta muy misógina, la verdad. Sí. Y sí, este libro de Octavio Paz nunca lo habíamos visto desde ese punto hasta que leímos otro libro. Sí, fíjate, de entrada, la persona que no me recomienda, sino la persona que me pide que hagamos un programa sobre este tema, pues es mi mamá, la regidora Lupita Miranda. Me dice, mira, este libro que encontré está fantástico, lo reviso y en verdad estaba fantástico. Evidentemente, pues no podíamos dejar de leerlo y no podía dejar de compartirlo con ustedes. Ahora, ¿qué me gustó de este material? ¿Qué me gustó? Efectivamente, es una antítesis. Es una respuesta, pero no es, porque luego podrían criticar
esto de revisionismo. Es que es revisionismo, Nochebuena andas de revisionista, de seguro, ¿no? O esos de la polaca andan echando revisionismo. No. El revisionismo en este sentido es buscar de la historia lo que no hay para construir algo nuevo. Aquí no se está construyendo nada nuevo, o sea, lo que hemos hecho nosotros en el análisis histórico, en el análisis teórico, lo que hemos platicado, no ha sido para encontrar nada nuevo, Hemos tomado lo que hay y no lo ponemos más que a discusión, a debate. Ahora, ¿qué es lo que nos presenta esta compañera Elisa Queijeiro? Una visión distinta de las cosas. Por ejemplo, efectivamente, esa visión machista que tenemos hoy, ¿cuándo se convirtió en lo que es? Por ejemplo, la mujer mexicana como una mujer que sufre, como una rajada, como... referirte a alguien en términos despectivos podría ser hacerlo femenino o verlo como con una perspectiva femenina. Es decir, la mujer, ¿cuándo en México se volvió un objeto sumiso, débil? ¿Cuándo? Y si analizamos la historia de Marina no es para nada la historia de una mujer sumisa o de un ser sumiso. Pero no solo la de Marina. O sea, en este libro sí, bueno. dice, primero partamos de la idea que la mujer en la época prehispánica no era la que mencionan, o sea, era una cosa muy importante, incluso habla sobre la cosmogonía de los mexicas, en donde Quetzalcóatl, con él con su parte viril, hacia el inframundo. ¿Cómo te cuesta trabajo, no? Y crea al hombre y la mujer. Y la mujer se vuelve una cosa muy importante en la sociedad mexica, muy distinta a la que se ha platicado. No, y además, fíjate, no solamente es una forma, no una nueva historia, ¿no? Simplemente es verla desde otros ojos, desde otro ángulo, incluso desde el ángulo del feminismo. A ver, se nos ha cargado varias historias oficiales, vamos a decirle así. Primera historia oficial, que los mexicas, o más bien que los indígenas fueron conquistados por los españoles con naves, con armas, No, momento, párenle. Segunda, que las mujeres eran débiles, que eran... Así, párale, no, tampoco. Evidentemente también... Que los mexicas o las culturas que vivían en esta tierra antes de la llegada de los españoles sufrían o eran buenos o eran una especie como de comunistas, ¿no? Pues, falso, o eran esclavistas. Yo quiero dar un ejemplo de qué tan importante era la mujer para la sociedad mexica, y lo comenta en el libro. Sí. Si una mujer engañaba a su pareja, bueno... No les des ideas, No voy a traer, que se queden. La persona con la que había engañado a su pareja era amarrada y entregada al esposo. Sí, ¿no? Para que le hiciera lo que tuviera que hacer. Lo que quisiera. Y a la mujer hablaban con ella, ¿no? Sí. Así no lo vuelvas a hacer. No, pero... Y si lo volvía a hacer, bueno, entonces sí ya se enfrentaba a algo así como el ostracismo, o sea, ya alejarla, ¿no? Bueno, también hay algunas historias ahí negras en torno a lo que pasaba con las mujeres que engañaban a los maridos. Lo importante que era la mujer, que era la... Los mexicas no eran tan buena onda. Sí, pero mira, al final es esa historia falsa de buenos y malos. Sí, el dualismo sirve, mira, el dualismo es práctico para las ciencias, sobre todo para las ciencias básicas, ¿no? Cuando tú necesitas hablar de caliente, frío, cuando tú necesitas hablar de positivo, negativo, el dualismo sirve. Sin embargo, en la sociedad, en las ciencias sociales, el dualismo se vuelve algo muy complicado, porque tiene un manejo más político que científico. Y en este caso, las comunidades indígenas son vistas como los que sufren, como los que fueron conquistados, como los que eran inocentes, y en realidad no. Marina, por ejemplo, era una niña que fue vendida como esclava en la peor de las condiciones, ¿no? Y sometida a situaciones de abuso terribles. Y cuando llegan los españoles, pues nada cambia, o sea, realmente la vuelven a entregar, la vuelven a someter a nuevas condiciones de explotación, de violación, de lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué hace Marina? Yo creo que la historia de Marina
comienza cuando Hernán Cortés tiene que entablar un diálogo con unos mexicas que vienen en unas barcas, ¿no? Sí, que vienen en unas canoas. Tantito. Cuando están a punto de, bueno, atacan a los mayas porque se dan cuenta que quieren quedarse aquí, entonces los mayas dicen, no, vamos a atacar. Bueno, o sea, fue una masacre y bueno, eso sí. Moctezuma desde un principio, desde que las naves tenían avistamiento, sabía que estaban aquí. O sea, dejemos claro que los mexicas eran la comunidad dominante de todo el territorio mexicano. Y más entonces, sí, o sea, de todo, así fuera en el sureste, entonces, cuando se dan cuenta que no pueden comunicarse, porque la persona que tenían solo hablaba maya y español, se dan cuenta que esta mujer entiende náhuatl y maya. Sí. Porque mucha gente dice, no, es que ella le traducía a Hernán Cortés. Eventualmente fue aprendiendo español, eso es obvio. Pero al principio ella solo traducía, pero es lo que dicen, no solamente era una traductora, era una intérprete. Sí. Ella realmente sabía, o sea, lo que dicen, como una mujer esclava, sin educación, podía explicar la doctrina, ¿no? Sí. Cuando eran cosas que ella no sabía de un dios, ella no sabía de una virgen, ¿no? Uh-huh. Y ella, lo que dicen, era tan inteligente que Hernán Cortés volteó a ver a esta esclava y dijo, esta mujer me va a servir de aquí en adelante, y así fue. Sí, sí, sí. Perdón. Dale. Yo creo que ahí está la clave de Marina. Es complicado hasta el día de hoy saber qué pasa, porque es que la venden a unos ricos de Tabasco, de la zona maya, de los mayas. Pero lo que sí se sabe, y es lo que platicábamos, es que su hija, que ya platicaremos más adelante, está enfrascada 10 años con su madrastra, y de ahí se saca información y se saca la característica de Marina. En primer lugar, que era una políglota, porque ella es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Y para entonces ya hablaba popoluca, el náhuatl, pero el náhuatl común, uh-huh, y el náhuatl de los nobles. ¿Y esto cómo se explicaría? Bueno, yo cuando lo leía, se venía a la mente, por ejemplo, cuando estudiaba chino, ellos comentan que, bueno, las personas normales conocen 3,000 caracteres. Pero una persona que se va, por ejemplo, a estudiar, conoce hasta 6,000. Es decir, se me viene, y es una analogía que hago, que Malitzin, no era directamente una esclava, no fue vendida en las peores condiciones, porque conocía el náhuatl de los nobles. Y de ahí que se vuelve una intérprete. Claro. Y por eso es que inmediatamente cuando pasa esto con Cortés, es que ella es ataviada con grecas que hacen, que enfocan a la nobleza. Pero aparte de ello, ella cuando llega a Tabasco, aprende el maya de los esclavos. Uh-huh. Pero también el maya que hablaban los nobles. Entonces esa es la clave de por qué se destaca con Cortés. Además de que, bueno, ya más adelante, como ustedes lo comentaron, Jerónimo de Aguilar le enseña el español. O sea, imagínense, desde ahí ya es una chingona, ¿no? Sí, por eso te digo que hay dos momentos cuando nace este personaje que es Marina. El primero, cuando la llevan como esclava. No es casual que ella fue la que entregan al mayor general, al más importante, que además era el noble, el único noble que traía Hernán Cortés en su barco, a él le entregan a Marina. Y después, en esa desesperación de querer dialogar con los mexicas, esta chica estaba enojado, yo me imagino la escena, ¿no? Enojado con Jerónimo, así de, llámenles las españolas, jolines, ¿no? Eso será otro. Y enojado,
da un paso adelante, ¿sí? Ve la iniciativa, ella desde el principio dice, de aquí soy, da un paso adelante, yo les puedo traducir. No al español, pero sí al maya, le dice a Jerónimo de Aguilar. Es decir, no es, más allá de un intérprete, más allá de alguien inteligente, tú tienes ahí un político. Ella tiene un papel político en todos los sentidos. Para empezar, hay un desapego de ella con el mundo prehispánico. Pues es una esclava. ¿Qué les debe a ellos más que el esclavismo? ¿Qué les debe? ¿Por qué la podrían criticar? ¿Por qué podría ser una traidora? Porque es de lo que se le acusa. Cuando dices un malinchista, dices un traidor, ¿no? ¿Por qué vas a ser un traidor si eres un esclavo de este régimen? Y con Hernán Cortés le ofrecen algo. Ve la diferencia, le dice, mira, porque se da cuenta Hernán Cortés que ella pertenece a ese mundo y es la clave para comunicarse con el nuevo mundo. Y le ofrece poder y riqueza. No, Gaby. No, ya le toca a Gaby. Margot Kletz, no sé si lo estoy diciendo bien, esta investigadora de la UNAM, comenta algo muy importante que no viene en estos libros, y es que Cortés, cuando llega al Caribe, pone de traductor a un güey que hablaba hebreo. O sea, ve nada más la capacidad de Hernán Cortés al descubrir a Marina, ¿no? Y otra cosa que quiero comentar, sí tenía nombre, doctor. Lo que pasa que no se acostumbraba ponerle, por ejemplo, Juan Carlos, sino decían hija mayor, hija menor, hija única, iba, ¿no? Hija única. Obviamente lo pierde, ahí sí, toda la razón, ¿no? Lo pierde cuando ¿en qué circunstancias? Muy complejo saberlo, ¿no? Sí, y además de las cosas más importantes es que esta mujer se da cuenta, bueno, digamos, era una niña dicen que no tenía más de 15 a 17 años, pero esta niña se da cuenta de la fortaleza que tiene. Entonces ella, como dices, da un paso al frente y dice, hey, yo sé hablar maya y sé hablar náhuatl. Entonces, lo primero que hacen, obvio, bautizarlas, no nada más a ella, a las otras 19 niñas o señoras o mujeres que habían regalado como esclavas los mayas, así de bueno, ya no nos ataques, te regalamos entre muchas cosas estas 20 mujeres. Y los mayas inteligentemente le dicen a Cortés, no, espera, nosotros no somos nada. Hay un lugar que es el lugar en México que se llama la Gran Tenochtitlan. Vete hacia allá, ahí de verdad hay riqueza. Entonces, ahí es cuando, obviamente dicen que ya Hernán Cortés sabía de la Gran Tenochtitlan. O sea, recuerden que no es el primero en haber llegado. Entonces, la importancia de esta mujer es ella darse cuenta de cómo podía mejorar, porque ella no era nada, era una esclava que había sido abusada desde los 11 años de todas las maneras posibles. Entonces, como dices, le dan una oportunidad de ser alguien y ella lo toma y de hecho dicen que con Aguilar mucha gente pensaba que eran esposos porque toda la vida estaban juntos y hay muchos códices y hay muchas pinturas donde ellos siempre están juntos, pero no, simplemente era porque compartían la información realmente y ella sabía que ya después va a compartir algo más que la palabra con Cortés, ¿no? No, y es evidente, pues están juntos porque son una nueva clase política, porque al final ella, como buen político, ve un nicho de oportunidad y lo toma, ¿no? Por eso digo, Marina, antes que cualquier otra cosa, porque para mí, pues es decirle Marina, ¿no? Marina, creo que ese es su nombre, que para ella es lo más importante. Doña Marina. Aparte, sí, porque además, bueno, lo platicaremos más adelante, pero ella es un político y construye una nueva clase política que una vez terminada la conquista se enfrenta con la realidad, ¿no? Que a pesar de la realidad política, ella sigue siendo Doña Marina. Bueno, vamos a servir más café, ¿no? ¿Qué tan importante es? Que ese es el tema, ¿no? Reivindicarla. ¿Qué tan importante es que Cortés la llama la lengua que me acompaña? Así es. No, y más allá también o sea, importante también,
pues el título, ¿no? Recuperar la madre que tiene esta patria, que no es una traidora. La madre que tiene esta patria es un héroe, es valiente y sobre todo es un político, una mujer político. Vamos con más café. Bien amigos, pues estamos de vuelta en esta segunda parte de este episodio de Una Patria con Madre. Iba a decir Los Hijos de la Malinche, pero es que así es el capítulo. Vengo pensando en esta novela de Octavio Paz, que, bueno, o sea, describirla sería muy simplista, pero inicia, o más bien, él trata de explicar la forma de ser del mexicano, y la razón principal es porque somos hijos de una violada, ¿no? Entonces, él inicia hablando, porque dice que se va a Los Ángeles para concentrarse en su próxima novela, y ahí se da cuenta de una clase que ni es mexicana ni es estadounidense, ¿no? Los chicanos, ¿no? Pero específicamente él habla de los pachucos. Hace una retórica, se avienta unas 10 páginas para que finalmente diga pues, que son una paria, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿para qué tanta palabrería? Pero bueno, después se va a hablar de de los estadounidenses y de los europeos, donde él los alaba de una manera, pues, no sé, bueno. Y ya posteriormente habla del mexicano Aguas que con vive los, en territorio a ver si nacional. no los pro Octavio Paz. Nos dice que, bueno, que nuestra soledad es a causa de nuestra raíz y que tenemos siempre una máscara y que solamente nos la quitamos cuando estamos pedos. O sea, para no decirlo románticamente, ¿no? Porque él habla de la borrachera y todo eso. Pero en realidad al final de cuentas, él utiliza un montón de palabras para decir que los mexicanos utilizamos siempre una máscara y nos la quitamos en la fiesta. Lo describen y al final, ya posteriormente, llega el capítulo de los hijos de la Malinche. Y él habla precisamente que nuestro comportamiento es a raíz de nuestro origen, de que somos hijos de un padre que chinga, ¿no? De un padre que es chingón, que se la sabe, y que somos hijos además de la chingada, así le llama él, de la chingada, de una mujer que viola, y que posteriormente, y eso lo dice Quejeiro, por ahí de 1530 y algo, aparece la Virgen María que reivindica esa parte, ¿no? Uh-huh. Y que sí somos, como que nos adopta, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, Elisa Quejero dice, no, nosotros no somos ese concepto de mexicanos, nosotros sí tenemos madre, y además una madre que es políglota, que hace política y que se va a enfrentar en las batallas. De eso me gustaría que platicáramos. Cuando ella acompaña a Cortés en algunos pictogramas, en algunas imágenes, en algunos códices, ella la pintan, incluso más grande que Cortés, ¿no? Al frente. Y al contrario de lo que dice Octavio Paz, que es una rajada, ella no se abre. Ni cuando fue la noche triste, ¿no? Que ya lo platicaremos, porque Cortés es a la única que salva. Y no porque haya sido por amor, sino por el interés político. Sí, de hecho, como dice Oscar, es una mujer que prácticamente se hace indispensable. Porque al paso del tiempo, no solamente ella, obviamente aprendía las lenguas. Conforme fue pasando el tiempo, muchos, tanto indígenas aprendieron español como españoles aprendieron el náhuatl. Pero ella, como lo decíamos, era una intérprete. Ella sabía cómo llegar, y además no solo a los mexicas, a otros pueblos como a los de Zempoala, a los tlaxcaltecas, que de hecho en Tlaxcala es donde están esos murales o esos códices donde la ponen a ella al frente
con ropas de noble, con unos huipiles hermosos bordados que solo la nobleza usaba, siempre al frente, como dicen, con la mano arriba, que para ellos eso significa la voz cantante, es la persona a la que todos iban a escuchar. Y pues es un símbolo, ¿no? De que ella es la que tiene la palabra. Pero es lo que dicen, o sea, realmente no era una traductora, era una mujer que sabía qué decirle a uno y qué decirle a otro. Por eso mucha gente confunde eso con la manipulación, porque dice que realmente ella traicionó a su pueblo, que para empezar no era su pueblo, no traicionó a su pueblo porque ella no era mexica, pero ella sabía qué decir, y no solamente era una traductora, también ella fue una mediadora entre algunas batallas. Ella de verdad medió muchas cosas. Lo que dicen y que está documentado es que ella evitó masacres. Ella hablaba con los tlatoanis y les decía, ¿sabes qué? Ríndete, porque no solo son ellos, vienen más, en sus naves que vienen atravesando los mares, van a llegar más. Sí. No, y fíjate esto interesante, digamos que esta primera parte es el primer paso que da Marina en ese barco cuando dice yo puedo interpretar. Y en la segunda parte es la participación activa que tiene en la conquista de algo de lo que ella estaba completamente excluida y marginada, la conquista de algo de lo que ella era pues prácticamente la clase más baja. Ahora, yo destacaría primero algunas cosas importantes particulares, porque sí son particulares, aunque no me gusta a mí lo particular ni lo individual, porque eso nunca es lo esencial. Pero esto es importante porque debió ser una mujer pues hermosa, bella, debió ser una mujer alta, resaltaba de entre las demás, y esta inteligencia particular de la capacidad de dominar varios idiomas. Ahora, las vestimentas, la imagen, lo simbólico, era dominio absoluto de ella. Los vestidos que portaba, porque ella en cuanto se integra a la campaña como un político, ella obviamente, sabiendo de lo simbólico, se viste de cierta forma, usa ciertos atuendos, usa ciertos colores, hasta plumaje, usa un montón de detalles que solo ella sabía. Obviamente en la traducción decía lo que quería, como lo quería y en la medida en lo que ella lo necesitaba. Era un agente político, era un agente de transformación. No era, decir que era una traidora, pues la verdad es de mentes muy obtusas, claro, de mentes muy pequeñas. Y muy machista, el que siempre hay una mujer que es la culpable, lo que dicen, la comparan hasta con Eva, ¿no? Y no es algo nuevo en la historia, no es algo nuevo. Hay mucha gente, hay muchas personas víctimas, porque esto es político. Por ejemplo, en el caso de Iturbide, como lo platicábamos, Iturbide fue víctima de una campaña propagandística en su contra, porque no hay fuentes que indiquen de todo lo que se le acusaba más que un panfleto. Pero bueno, en el caso de Marina es algo similar, pero no. Lo interesante aquí es que no ocurre en su época, sino ocurre después, cientos de años después. Digamos que en esta segunda parte, si lo podríamos manejar por momentos, después de su arribo a la guerra, de su arribo a la conquista, ella sabe perfectamente que vienen a conquistar. Jerónimo de Aguilar le explica perfectamente de qué se trata, quiénes son, a qué vienen, cuál es el propósito, de dónde vienen, le explica un poco la visión del mundo. Ahora recordemos que España había sido invadida básicamente por los árabes hacía pocos años, y les habían inculcado cierta parte de ciencia, sobre todo de Constantinopla. Entonces, esta idea, esto de que hayan llegado al nuevo continente, a lo que llamaron el nuevo continente, no es casualidad, sino era avance tecnológico, entonces avance científico también. Entonces este señor Jerónimo le explica lo más avanzado del conocimiento. Entonces Marina es una persona que conoce lo viejo, conoce lo que está y conoce lo que viene también, y sabe perfectamente que esto es una guerra de conquista, y sabe perfectamente a qué va, y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valientemente, en las buenas, en las malas, pero sabe perfectamente a qué va. Y entra a la guerra valiente
culpable, bueno, digamos que evita unas masacres, pero también podría ser culpable de algunas otras. Sobre todo Cholula, ¿no? Ella se dice, pues, entre bambalinas, que también entre amores y odios en la política, ¿cómo es? La venganza es un plato que se sirve frío. Sí, caramba. De hecho, Elisa Quejero inicia su libro hablando de otro punto clave, el chivo expiatorio. La excusa, el pretexto. O sea, que se necesita. Octavio Paz hace la radiografía del mexicano, de que no tenemos madre, etcétera, ¿no? Que platicaba. Pero Elisa Quejero dice, no, es una cuestión política, de echarle la culpa a otro. Y así es como en los años 30, por allá de 1930, los periodistas traen a nuestro lenguaje el tema de la Malinche, que si estabas en contra de la patria eras malinchista, que si preferías cuestiones extranjeras eras un malinchista. Es decir, tiene muy poco este concepto que se arraiga y que si tú quieres demostrar, dices la Malinche, ¿no? Y que Octavio Paz, bueno, no es acerba, ¿no? Hasta le dieron un premiote. Hay que ver, ahorita que describía el doctor a la Malinche, como una mujer muy bella, pues nada más hay que pensar que Cortés no la elige inmediatamente. No es el amor así como Nacho Cano lo quiere hacer ver en esa serie, que no la vean. No es así. O sea, él la ve y se la da a su mejor general. Portocarreño, algo así. Portocarreño, algo así. Carreño, no recuerdo bien. Se la da, tú le das, si quieres, no es por sexualizar a la mujer, pero se lo da a su mejor general. Entonces hay que hablar que ella se encuentra en una circunstancia de esclava, y que en ese momento ella decide cambiar esa situación. Entonces le va a beneficiar, por supuesto, haber sido de la nobleza. Sí, tan le beneficia que es una mujer que conoce perfectamente cómo hablar con un noble y cómo hablar con la gente normal o común. Entonces, ella aprovecha todo, es lo que dicen, o sea, era una mujer que sabía perfectamente o conocía perfectamente al español y cómo eran y cómo se alimentaban. Ella había pasado ya mucho tiempo con ellos, y no solamente como esclava, como concubina también, porque precisamente para eso las bautizaron, porque en la religión católica de esa época, cabe aclarar, de esa época, sí, porque solamente tú podías tener relaciones sexuales con una mujer bautizada, cristiana. Entonces, ella, lo empieza a aceptar, porque es lo que dicen, que ella sí, en realidad, su parte indígena nunca la dejó, pero tan es así que todos los rituales que ella hizo al momento de parir, que después lo diremos, todo fue prehispánico, todo fue indígena, pero en un momento aceptaba. Pero lo maravilloso de ella es que sabía cómo explicar esta nueva doctrina y cómo explicar algo que en su vida había visto. Ella llegaba y decía, a ver, señores, aquí hay un Dios único, estas personas, hay unos sacerdotes o unos clérigos que van a hacer esto y esto. Y era maravilloso ver cómo ella hablaba de algo que en realidad no conocía, lo había observado, obviamente. Y sí, realmente Elisa Quejero nos dice, hay una frase muy linda que dice, Marina no es cuchillo, es puente. Ella no llegó a romper nada. Sí, no. Ella llegó a unir lo que era inevitable. O sea, una mujer no tenía el poder para evitar una conquista o conquistar. Sí. O sea, eso era inevitable. Al contrario, ella fue un puente entre el entendimiento que hubo de una parte y de otra.
No, lo que dice es esencial, por eso estoy tomando demasiado café. Ya me emocioné. No, mira, dos cosas primero. Fíjate el cristianismo, qué padre es, ¿no? ¿A qué te suena que te bautizan y ya, libre de pecado, ¿no? Vienes de un lado, pero llegas acá, te bendice el Santísimo, ya. Es tan actual. Es más, es muy actual, ¿no? Me recuerda a un partido, ¿no? Me recuerda a un partido político. Que luego yo les decía, es que yo ya dejé el cristianismo, ya no soy un político cristiano. No entendían y les daba risa. Decían, ay, dicen que ya no es Nochebuena, dicen que no es político cristiano. A eso me refiero, ¿no? Qué chido es el cristianismo, ¿no? Limpias tus pecados con el agua bendita y punto, san, se acabó. Me encanta. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dice Gaby es sensacional. Primero, miren, Marina, la vida de Marina, una político que salta, digamos, al escenario público. Y la otra, lo que hablas es esencial, porque yo lo veo en tres momentos. Primer momento cuando nace, digamos, cuando aparece en la escena. Segundo momento cuando entra en batalla, en las batallas, porque entró a muchas batallas Marina hasta que obtienen la victoria. No fue, digamos, algo tan fácil. Hubo momentos de derrota, hubo momentos difíciles, hubo momentos donde el propio Imperio Español vienen a atacar a Hernán Cortés. Hernán Cortés también otra persona igualmente fantástica, independientemente de que era un hombre frío, lo dice claramente aquí, no, amaba a Marina, pues eso es imposible, porque seguramente Hernán Cortés no conocía el concepto del amor, él conocía lo que le conviene y lo que no le conviene, ¿no? Difícilmente podríamos hablar de un hombre que amaba, pero estamos hablando de hace 500 años. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que obtienen la victoria, porque se obtiene la victoria, tiene la sagacidad Marina de buscarse un nuevo marido, ¿no? Y encuentra al ideal, o sea, fíjate nada más, encuentra un marido que la defiende en el futuro, que la respeta, o sea, era una mente brillante. Incluso va a su pueblo a apoderarse prácticamente de él políticamente, ¿no? Dice, regresó a su lugar de origen y ahí es donde volvió la semilla de lo que alguna vez fue, ¿no? Regresó, pero ahora como la señora, como doña Marina. Y la otra, es muy dado a los mexicanos, lo que dice Oscar, lo que dice Gaby, de echar culpas. O sea, una persona es culpable de la conquista, el malinchista es culpable de todos los males, el traidor a la patria es el culpable de todos los males, como si una persona pudiera ser capaz, ya sea el de más arriba o el de más abajo, como si una persona fuera capaz de semejante cosa. Eso es una locura, eso es brutalmente bárbaro decir. Hasta ignorante. Es hasta, habla de la ignorancia de las personas. Imagínate decir, por ejemplo, que una persona va a transformar el país. Eso es una brutalidad, eso es una tontería. Que una persona saqueó todo el país. Pues eso es tan tonto que no quiere decir que no entiendes que es parte de una estructura de miles y millones de personas que hacen posible que eso suceda. La conquista no fue porque Marina les enseñó a hablar un idioma. De no haberlo sabido, pues hubieran hecho de todos modos la conquista. Hubieran tomado un prisionero, lo hubieran obligado, en fin. Que una persona haya tenido la sagacidad es otra cosa. Pero de que una persona haya cambiado el rumbo de la historia, eso, como bien dices, Gaby, me parece ignorante, ¿no? Bien, sí, Marina acompaña a Hernán Cortés en todo momento. Ella lo ve en una situación política, entra al Valle de la Náhuatl ya como doña Marina, y tan es así que los tlaxcaltecas le entregan a sus hijas, y para que sean obviamente concubinas de los generales. Pasajes de la historia, años, pero lo más importante que comentaba hace un momento fue esa ocasión en la que los mexicas derrotan momentáneamente a los españoles y Hernán Cortés pierde 2 dedos rescatando a Marina. Elisa es enfática, dice, de su mano izquierda, ¿no? Los pierde. Era tan importante Marina para la conquista
que la defiende, es a la única que se regresa y va por ella y la defiende, y van a caer a Tlaxcala, donde les comenta, fíjate la importancia, las caltecas tenían la oportunidad de eliminarlos, de dar la estocada final, pero Marina los convence y les comenta, van a venir más, esto es inevitable. Y posteriormente, porque Octavio Paz nos habla de que no tenemos madre, mentira, tiene un hijo con Hernán Cortés, Martín Cortés Valencia. Se puede decir el primer mestizo. ¿No? Que eso es una... Sí. Bueno, ya es una cuestión romántica. Sí. Pero bueno, quizás hubieron antes otros, pero no de la importancia, porque más adelante Martín se va a convertir en uno de los caballeros de Carlos V. O sea, la importancia de este personaje de Martín, como lo comentan también algunos historiadores, sí era esclava, pero al final de cuentas se entrega a Cortés en lo sexual cuando ella lo decide, cuando ella lo planea, y posteriormente cuando hay problemas en Honduras, que se sublevan sus generales en Honduras, ella le pone una condición para ir, para hacer otra vez ese viaje entre laberintos. Le pide que se case, le pide que le dé la posición que se merece, y es así que se casa con Juan Jaramillo, ese general del que tú platicabas, un general de media monta, pero que le da su lugar y que más adelante va a significar tener una hija, María Jaramillo Malinari, que es la más, el eslabón perdido que nos hace entender y desdeñar a lo que es Valencia. Sí, además, bueno, nada más compartir que este hijo que tiene con Hernán Cortés le es arrancado, de hecho. Sí. Le dice, ok, pero entonces nuestro hijo se va a España, lo crío yo a la usanza española, no tiene nada que ver con los indígenas, aunque él siempre supo quién era su madre, siempre la dignificó, y ella se casa, efectivamente, se casa con esta persona que tenía dinero, ella tenía yo creo que más, porque Hernán Cortés le da muchas cosas. Coyoacán, que sí, le da Coyoacán, Coyoacán. sí. Y además su tierra, ¿no? Y Coyoacán y su tierra, pueblo, sí, ¿no? su pueblo. Y lo que no Entonces, sabemos, sí. ya ves cómo son los mexicanos. Sí, claro. Entonces ella, doña Marina, decían que era venerada por los propios indígenas, casi como una diosa. Era una mujer muy reconocida y muy valorada. Como dicen, ese papel de traidora fue muchísimos años después por los criollos, no fue ni siquiera por los mestizos. Y se le considera obviamente la madre del mestizaje, y a su hijo el primer mestizo, que bueno, eso lo sabemos que no puede ser, porque tan solo de las primeras 20 mujeres esclavas debieron haber surgido Y antes muchos hubo hijos. exploración. Claro, o sea, pero bueno, es una idea muy linda porque es justo el encuentro de esos simbólica. dos mundos, sí, simbólica. Es muy bonito. Ellos son dos personas muy importantes, los dos hijos de Marina, a su vez María, que ya no es hija de Cortés, que ya es hija de Juan. Entonces, sí, Juan Jaramillo, ¿verdad? Es muy... ella sí defiende mucho a su madre. Y cuando muere, que lo platicamos, muere antes de los 30 años, ella dice, oye, esto es mío, no de la nueva esposa de mi padre, que es donde viene. Nosotros sabemos toda esta información de Marina gracias a las demandas, y entonces se recabaron documentos y testigos, y entonces fue que empezaron a hablar de cómo era Marina. Muy, muy bello, porque hablaban no solamente indígenas, también, bueno, creo que hasta Benavente estuvo como testigo, muy, sí. y todos hablaron, sí, todos hablaron perfecto de una mujer inteligente y una gran estratega, y con mucho dinero, que era lo que estaba peleando la hija.
Sí. A eso iba, perdón. Me toca el cierre. Dale. No, lo que comento ya para cerrar el tema de la palabra, Octavio Paz nos dice que somos huérfanos prácticamente, pero además no solo huérfanos, que somos unos hijos de la chingada, ¿no? Pero no es cierto. O sea, Marina antes de partir a Honduras le dice a Cortés, sí, pero dame una parte de Coyoacán, no andaba mal, y por supuesto su tierra, demanda su tierra, Tequipaque, y llega como Doña Marina, y dice, y cásame, y dentro de ellos, Bernal Díaz del Castillo es su testigo. Imagínense nada más qué personaje. Eran súper amigos. Comenta Elisa, yo la verdad no he leído de Bernal, pero comenta que él exagera, y tú solo exageras cuando le tienes... Bernal Díaz del Castillo exagera todo. Sí lo leímos. Sí lo leímos. Pues no lo leíste, cara. Cuando tienes cierto cariño, lo exacerbas, ¿no? Entonces, sí tenemos... Madre perdonrosa de la palabra, doctor, adelante. Bueno, ya para cerrar, porque ese es un tema como todos los que entramos, muy chidos. Yo nada más para cerrar diría que en estas 3 etapas, cuando Marina emerge como un personaje político, cuando Marina participa en la guerra y cuando Marina forma parte de los conquistadores, de los vencedores, y convierte a los vencidos a los provench de esa palabra, por eso las provincias, los provenchidos, los que fueron derrotados, ¿no? Marina está del lado de la victoria, Marina estuvo del lado de los ganadores, y fue una mujer, no fue cualquier mujer, fue una mujer rica, fue una mujer que tuvo tierras, fue una mujer que al final prácticamente dominó su propio pueblo, llegó a su pueblo como conquistadora. De ser una esclava regresó como una conquistadora, de ser expulsada como tú lo quieras ver, regresa como una conquistadora, como una gran política. Eso por un lado. Ahora, cuando a Marina, ya en una etapa ulterior, ya en un momento, Marina venerada no solo por indígenas, sino también por los propios españoles, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, que él mismo dice, admiraba, es más, gran parte de la historia de Marina no se le hace caso a Bernal porque dicen es que le echaba muchas cremas a sus tacos y le echaba muchas flores. De hecho, hasta la admiraba. Sí mencionan que él estaba enamorado. No, pues de ella. Seguramente estaba loco por Marina, o sea, como debe de ser, o sea, como debió ser, ¿no? Una mujer fantástica. ¿Quién no iba a estar enamorado de Marina? Seguramente todos los indígenas españoles estaban locos por ella, pero era una mujer de poder. Bueno, hasta ahí su vida, una mujer que terminó victoriosa, que terminó siendo una gran mujer a sus 30 años de edad. Fíjate nada más, imagínate de haber vivido más, de no haberle alcanzado la enfermedad, seguramente pudo ser una gran señora. Pero bueno, cuando a Marina se le convierte en un chivo expiatorio, que ese ya es una fase ulterior, que eso ya es un momento último, en el momento de los liberales. Yo creo, ya nada más para cerrar, yo sí tengo madre y es una chingona. Chingón de los que manejaban las armas, la machine gun, ¿no? En la época de la Revolución Mexicana. Yo sí tengo una madre que es chingona. Y no me refiero nada más a la Malinche. Por supuesto que mi mamá es una chingona, igual que todas nuestras mamás. Bueno, pues vamos al cierre. Compañeras, compañeros, yo ya me aventé el mío, ya se me pasó la mano, lo siento, venga. Bueno, solamente aclarar esto. Las mujeres no somos las culpables de todas las tragedias como en la historia lo han querido. De algunas sí. Pero personales. Siempre en la historia hay una mujer que es la culpable. Dejemos ya esa cultura machista que nos hace ver, bueno, hay unas preguntas aquí en las cuales dicen que si las mujeres somos capaces de pensar, ya déjense de sentir, porque aparte dicen que las mujeres solo sentimos y no pensamos. Entonces, Marina es un ejemplo de una mujer fuerte, de una mujer tierna, porque también tenía su lado maternal, no solo con sus hijos, también con otras personas que nos manejan que ella era una persona muy maternal, porque las mujeres tenemos eso, esa dualidad.
podemos ser totalmente fuertes, inteligentes, analíticas, políticas, y también podemos ser madres, y somos unas muy buenas madres, yo creo que de las mejores del mundo en México. Entonces, Marina es nuestra madre y nos viene a recordar que tenemos y mucha. Maravilloso. Fantastic. Bueno, yo quiero cerrar. Elisa ella comenta que entre el 24 y el 29 de enero de 1529 muere Malitzin. 27 años, por ahí tendrá, 30, como dice el doctor. Yo creo que ahí Elisa la quiere dejar como una rockstar, ¿no? Se une a los que mueren a los 27 años. Ahí está junto con Jimi Hendrix y toda esa camada. Y así es una rockstar Marina, ¿no? Realmente es un personaje a la que hay que reivindicar con sus claros, con sus oscuros, como todos los seres humanos, me incluyo. Entonces, Marina no quiere dejar desprotegidos a sus hijos, nada más le pide a Cortés, porque ¿a qué va? A que Octavio Paz dice que no tenemos madre, no vean la capacidad, lo que dice Gaby, de las madres mexicanas, incluyo a mi santa madre, a mi esposa, son maravillosas. Marina no es de excepción. A Martín, nada más y nada menos, me parece que Isabel, la católica, es la que se crea en su custodia, vean nada más a quien le cede ahí la tutoría. María, bueno, crece en la opulencia en Coyoacán, se casa con un oportunista, pero bueno, esa es otra historia. Pero Marina es ese personaje al que debemos cuidar, respetar y reivindicar. Decía oscuros porque hay un pasaje. Nosotros habíamos escuchado en esa parte de que le habían quemado los pies a Cuauhtémoc por el oro. Bueno, mentira. Es porque Malitzin interpreta una plática de Cuauhtémoc que dice que es mejor morir en batalla que morir de hambre en el camino, porque estaban muriendo de hambre entre lo que era la capital mexica y Honduras, pues se habían perdido, se reían, se pitorreaban de ellos. Y viene el cuestionamiento de si Marina interpreta esa parte e inventa que había una sublevación en camino, y Cortés lo tortura, no solo le quema los pies, lo tortura, y Cuauhtémoc le dice, sabía que de esa manera me ibas a asesinar, no eres un hombre de palabra. Tiene 2 hijos que Marina, que no alcanza el tiempo para platicar, pero Martín, ese personaje que es el primer mestizo, viene a México, conoce a su hermana, y sufren por ahí un montón de cosas, pero muere en batalla, ¿no? Muere en batalla, todo un personaje que igual habría que platicar. Yo cierro mi intervención con un mensaje, ojalá lo vea Elisa, de que ella comenta que el conocimiento no se debe de quedar únicamente en la lectura, que se debe de compartir. Espero a la autora que lo vea y decir que lo hicimos, no nos lo quedamos y lo estamos compartiendo, 1, 2, 3, miles, pero lo estamos haciendo. Elisa, reivindicamos en este y en los que vengan, ya más adelante de Marina, después de lo que platicamos, pero lo haremos más adelante. Viva Malitzin, viva Marina.